10 enseñanzas de Claude Hopkins. De esta fotografía tan vieja, es un hombre que vivió hace más de 100 años y escribió el primer libro sobre publicidad moderna que podemos utilizar hoy todos los que hacemos publicidad en AdWords, en Facebook o en cualquier otra plataforma digital. Es un libro que le mete caña a todo el mundo, a las universidades, a los directivos de las grandes empresas, a todo el mundo. Se llama Mi vida en publicidad y está disponible en Amazon. Es un libro que todo el que venda algo tiene que leer sí o sí. Este es un tipo que iba para clérigo, pero se transformó en publicista, un tipo muy trabajador. Y el libro, si no has leído todavía el libro es espectacular. Y estas 10 enseñanzas las he sacado de su libro y creo que nos pueden servir a todos los que vendemos cualquier cosa por internet o fuera de internet, y sobre todo los que hacemos publicidad en redes sociales como Facebook, Twitter o en AdWords, en cualquier sitio. Te va a sorprender la cantidad de enseñanzas que tiene y cuánto dinero te puede hacer ganar este libro tan antiguo, pero que está en una buena traducción, una traducción muy moderna y que creo que se puede entender bien todas las enseñanzas que contiene. Vamos a una de estas 10 enseñanzas. Una educación superior me parece una desventaja para cualquier hombre que se vaya a pasar el resto de su vida intentando vender cosas a la gente común y corriente. Por ahí he puesto un vídeo, te dejo por aquí la tarjeta, sobre la gran estafa universitaria en la que hablo un poco de este tema. Es un vídeo que ya tiene tiempo, pero lo que te está diciendo aquí Claude Hopkins es que en el mundo universitario en el que él se movía y en el actual, es verdad que te pueden enseñar muchas cosas, pero también cuando te pongas a hacer publicidad vas a tener que desaprender muchas cosas si has estudiado en la universidad. Y les mete bastante caña a la gente de la universidad. Ya vamos a ver otra. Dice: pero dígame usted cómo un profesor universitario que ha pasado toda su vida encerrado en la torre de marfil de la enseñanza es capaz de enseñar publicidad o negocios de una manera práctica. Hay escuelas universitarias que han cambiado esto, pero claro, un profesor con estudios que lo que ha hecho es leer estudios sobre cómo se maneja una empresa, pero que siempre ha tenido un sueldo de funcionario, ¿qué me cuentan? Aunque actualmente en las mejores universitarias, en los casos de estudios, en las mejores universidades sí que van empresarios, pero son los profesores los que enseñan cosas que luego no te sirven mucho en la vida real. Me enseñó a ser fiel a lo que sabía hacer y a comparar los resultados. Esto es súper interesante y a mí me ha venido muy bien siempre porque me cuesta mucho a veces ver las lecciones que he aprendido de algo que he hecho. Necesito verlo 2 o 3 veces, cometer el mismo error 2 o 3 veces. Claro, la gente que le va muy bien en la vida comete el error una vez, aprende y no lo vuelve a cometer en la vida. Este no es mi caso. Soy duro de cesera y necesito ¿qué ha pasado aquí? Meditarlo varias veces y ver. Él habla aquí, Claude Hopkins, de uno de sus mentores, un trabajador ferroviario, un jefe ferroviario, que le enseñó varias cosas muy interesantes, y una es centrarte o ser fiel en lo que sabes hacer bien y comparar los resultados cuando lo estés haciendo. Esto funciona y esto no funciona. Pero esto sirve para la publicidad, para el matrimonio, para criar hijos y para conducir, para lo que quieras en la vida. Vender un producto sin ofrecer una muestra, ya sea a través de medios escritos o en persona, es nadar contra corriente. Y esto lo saben muchas empresas que te ofrecen productos freemium, ¿no? Que te ofrecen un producto gratuito, una muestra de lo que ellos hacen, y si quieres más, pues tienes que pagar una membresía o lo que sea. Pero lo ves en los restaurantes, te regalan yogures chiquititos, trozos de queso, etcétera, etcétera. Un montón de personas lo va a probar, pero un porcentaje de esas personas se va a hacer cliente de por vida de ese producto. Y por eso es tan importante. El valor de vida de un cliente se da por las muestras. Si tu producto no aguanta la prueba de la muestra, es que el producto no mola, no funciona. Le enseñará a cualquier persona en un día más que intentar vender sin muestras es muchísimo más difícil que hacerlo con ellas. Lo que estaba contando en esta parte del libro Claude Hopkins es cómo él intentaba vender un producto de limpieza, y él decía que 9 de cada 10 amas de casa le compraban cuando lo mantenían en la puerta. Pero todas le compraban si él, o casi todas, no me acuerdo con exactitud, si él lograba entrar a la cocina y hacerle una demostración a la persona con el producto, lo bien que quedaban las cosas con el producto que él vendía puerta a puerta. De nuevo tenemos lo mismo, ¿no? Hacer una demostración, entregar una muestra, mostrar para qué sirve el producto y cuáles son los beneficios. Es increíble cuántos anunciantes saben menos que esos hombres vendedores callejeros sobre la venta.
te habla aquí de algunas experiencias, ¿no? De cómo el primer trabajo de un vendedor de estos callejeros es llamar la atención. Se refiere a un vendedor callejero, a un artista callejero. El primer trabajo es llamar la atención. Y el segundo trabajo es vender el producto, no primero intentar vender ahí a saco. Y en las redes sociales esto es súper útil, ¿no? Primero hay que llamar la atención de tu audiencia, luego intentar venderlo. Pero muchos anunciantes no lo saben, ¿no? Solamente quieren vender. No hay nada que admire más que la determinación de valerse por uno mismo sobre las cualidades personales. En este caso habla de la determinación. Todo el libro habla muchas veces de cualidades personales y de cosas, de cualidades necesarias para promocionar tu producto o tu servicio o tu activo en este caso. No encuentro nada más ridículo que un conjunto de directivos canosos intente decidir qué es lo que quieren las amas de casa. Y esto es súper interesante, ¿no? Porque nos puede pasar a cualquiera. Tú estás tomando decisiones de un producto que vendes a determinado conjunto de personas, tu target. Pero, ¿sabes lo que ellos realmente piensan? ¿Has hablado alguna vez con ellos? Por eso es tan importante que antes de ponerte a escribir publicidad, hables con tus clientes actuales y con tus prospectos, ¿no? Con las personas a las que les vas a vender tu producto en el futuro y saber qué les interesa. Y en este pecado caen un montón de directivos aún hoy después de tener tanto tiempo esta información. Debemos someter todos los aspectos de la publicidad, así como de cualquier otra cosa, a los dictados del tribunal de la opinión pública. Probar, testear. Este hombre es un amante de los test, de las pruebas. Y realmente funcionan y aún hoy en internet mucha gente no testea. Peor para ellos. Por aquí tengo te dejo el enlace a un vídeo, aquí la tarjeta a un vídeo, en el que te explico cómo pagar menos, muchísimo menos por tu publicidad en Facebook, pero sirve para cualquier otra plataforma de publicidad, con unos pocos trucos sencillos que aprendí de este hombre, de Claude Hopkins. Entra en el vídeo, míralo, después de ver te va a interesar muchísimo si estás haciendo publicidad o si piensas hacerla en el futuro. Tengo un yate con el que puedo atravesar el océano, pero ¿acaso piensas que me aventuraría en aguas desconocidas sin un mapa o una brújula? Se refiere a esto, ¿no? A aprender de los que han venido antes y sobre todo a testear, ¿no? Y a utilizar un mapa y una brújula en cualquier cosa que estés haciendo. Pero la mayoría de la gente no vive así, vive a ciegas. Luego si te caen me cuentas. Cuanto más ascendemos, más nos alejamos de la gente normal. Y aquí hay una gran verdad, ¿no? Porque cambias de amigos, cambias de personas. No se refiere solo al ascenso social. Se refiere al ascenso laboral, al ascenso moral en tus prácticas. A cualquier tipo de ascenso que te convierte en mejor persona, al ascenso físico. Cambia tus amistades. Por ejemplo, si estás yendo al gimnasio, ya no te juntas con gente que no hace gimnasia. Por lo tanto, cambias y te alejas de, entre comillas, esas personas normales. Y mientras más grande tu éxito, más cambios se producen en tu vida. Por eso es tan importante seguir hablando con tus clientes, hacer encuestas, hacer testeos, saber qué piensa y a qué responde la gente normal, la que te va a comprar el producto, porque tú ya no formas parte de ese público objetivo. Si estás creciendo en tu forma de hacer negocios y en tu forma de vivir, ¿no? En tus valores y en tus principios morales que aplicas a tu vida. Bueno, espero que este vídeo te haya servido. Es Claude Hopkins, hay que seguirlo, tiene 2 libros, los 2 hay que leerlos, son importantes. Tiene un pensamiento muy interesante aplicable a la publicidad de hoy y creo que nos puede ser útiles a todos los que hacemos negocios por internet o fuera de internet. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor dale un me gusta. Te invito a suscribirte al canal, te dejo por aquí la tarjeta para que te suscribas y nos vemos en páginasdeaterrizaje.pro.